Buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de la asignatura Modernidad en Europa y América. En el día de hoy les compartiremos el tema de la nueva arquitectura y la corriente racionalista. Tendremos como referente al arquitecto Mies van der Rohe y trataremos temas como son las características y principios de este movimiento. Además de esto, también tendremos el pensamiento que Mies van der Rohe compartía y estudiaremos las obras arquitectónicas más importantes para este arquitecto. A continuación les hablaré un poco acerca de la historia del racionalismo y cómo surgió este. El racionalismo comienza a surgir desde el siglo XIX hasta los años 1920, en el que empiezan a aparecer una nueva generación de arquitectos críticos y estudiosos. En los orígenes del racionalismo se encuentran los adelantos tecnológicos que propiciaron en la segunda mitad del siglo XIX la arquitectura de cristal y hierro, el movimiento Arts and Crafts, la edificación de los primeros rascacielos, propiciada por la Escuela de Chicago, la formulación de la teoría funcionalista por Louis Sullivan, algunos postulados de la arquitectura modernista y la obra de varios arquitectos individuales, hasta desembocar en las corrientes de vanguardia de inicios del siglo XX que suelen considerarse como un prerracionalismo. Uno de los factores más importantes en la aparición del racionalismo fue la apertura en 1919 de la Bauhaus, la cual fue una escuela de arquitectura, arte y diseño dirigida por Walter Gropius, el cual protagonizaba un estilo funcionalista de líneas sencillas y basadas en la producción industrial. Otro de los acontecimientos más importantes del racionalismo fue la fundación en 1928 en Suiza del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, la cual fue una asociación internacional de arquitectos que estaba encargada de celebrar congresos para debatir los nuevos principios de la arquitectura y asimismo ayudar a su difusión internacional. El racionalismo tuvo una rápida difusión por toda Europa, pero fue en los años 1930 cuando el racionalismo tuvo un nuevo centro difusor en Estados Unidos. En cuanto a las características arquitectónicas de este movimiento, podemos observar una ausencia de ornamentación, y aquí se elimina todo aquel material que no tenga un fin estructural o de cerramiento. Además, encontramos cierta preferencia por las líneas rectas, especialmente aquellas derivadas de formas geométricas simples. También encontramos cubos, cilindros y paralelepípedos escuadrados, los cuales son utilizados como base en estas estructuras. Otra de las características principales de esta corriente es que en esta se concibe el espacio arquitectónico, es decir, la arquitectura no se realizará simplemente respondiendo a una necesidad, sino que el espacio que ocupa y que se crea tendrán un gran valor. Los recorridos se estudiarán en gran profundidad, haciendo que la pieza arquitectónica sea algo más que un espacio. Además, en esta corriente se comienzan a utilizar los nuevos materiales que fueron descubiertos en la Revolución Industrial, como lo son el vidrio, el cual dará paso a los muros cortinas. Estos muros consisten en enormes ventanales que llenarán los espacios interiores de luz. También se utilizará el acero, el cual reforzará las estructuras, y por último el hormigón. La simetría, las columnas que funcionan como soporte, el diseño minimalista compuesto por formas geométricas básicas
y el frontón triangular, comúnmente conocido como pedimento, son otra de las características arquitectónicas del racionalismo. Ahora les hablaré un poco acerca de uno de los arquitectos más representativos de este movimiento, Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Él es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Mies fue el último director de la Bauhaus, que como lo mencioné antes, es una escuela de arte y arquitectura. Con el ascenso del nazismo al poder, el cual se oponía a la modernidad que esta escuela representaba, se ordena su cierre y es cuando Mies emigra a los Estados Unidos. Mies buscó establecer un nuevo estilo arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos como lo hicieron el clasicismo y el gótico por sus respectivas épocas. Así fue como se creó una influyente arquitectura propia del siglo XX, hecha con una extrema claridad y sencillez. Él en sus proyectos utiliza materiales modernos como lo son el acero industrial y grandes láminas de vidrio para definir espacios interiores. A continuación les hablaré acerca de la teoría de los reflejos y transparencia por Mies van der Rohe. Mies van der Rohe decía que el cristal en su máxima opacidad, entiéndase opacidad por cualidad de lo opaco y la falta de claridad o transparencia. Él decía que esta opacidad produce reflejo dependiendo de la incidencia de la luz. El reflejo produce transparencia, pero a su vez opacidad. Cuando se refleja lo que hay enfrente, el cristal realmente se está comportando como un material opaco porque no podemos ver a través de él, pero a su vez nos habla de transparencia porque al reflejar lo que tiene alrededor, la identidad de la piel de vidrio desaparece en sí misma, acogiéndose a la identidad de lo que tiene alrededor. Mies van der Rohe decía que cuando la luz no incide por el exterior, el cristal es totalmente transparente y lo de adentro pasa a ser visto. Aquí aparece otro juego, el juego llamado el dentro-fuera, donde el límite es el paño de vidrio que cubre el edificio. El cristal es la conexión entre el interior y el exterior. El cristal invade, lo transparente provoca que puedas mirar de adentro afuera y de fuera adentro. A continuación les hablaré acerca de las principales obras arquitectónicas que representan a Mies van der Rohe. Una de ellas es la villa de Tussenham. Esta villa fue construida entre los años de 1929 y 1930. La villa está situada en la ciudad de Brno, cerca del parque Lusaki. Esto queda en República Checa. Mies hace utilidad de pequeños pilares cruciformes, los cuales esto lo que hacen es liberar el área de la planta. Está compuesta por espacios que fluyen entre ligeros paneles de ónice, mármol o de madera de ébano. Además de esto, también utiliza grandes cristales que ocupan toda su altura. Mies también diseñó toda la parte de los mobiliarios que se iban a utilizar en esta villa. La idea de disponer de una serie de habitaciones separadas fue relegada en favor de un inmenso salón situado en el medio de la casa. Los espacios interiores y exteriores se mezclan gracias a los cristales de grandes dimensiones que en este caso iban a reemplazar a esos espesos muros perimetrales que se utilizaban en la época. La casa se construyó en un terreno en pendiente con vistas a importantes monumentos de la ciudad, como lo era el castillo de Spellberg y la catedral. Además de esto, se organiza en 3 plantas. La primera planta
técnica, la segunda tiene los espacios comunes, jardín de invierno, cocina y salas del personal. Y en la tercera está la entrada principal desde la calle, las habitaciones de los padres, en este caso de los niños, de la institutriz y una amplia terraza. Se realizó una restauración preservando la autenticidad de todo el conjunto con voluntad de conservar los materiales originales que se habían implementado dentro de esta villa, siempre que fuese posible, introduciendo los mínimos cambios constructivos. La intervención es tan respetuosa con todo lo que se había hecho que hasta el revoco original se preserva, habiendo sido desmontado y vuelto a colocar en su misma posición tras resolver los diferentes problemas constructivos. La casa François. Esta casa es una vivienda unifamiliar proyectada por Mies van der Rohe, diseñada y construida entre los años de 1946 y 1951. Esta obra representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de vivienda unifamiliar del siglo XX y en general del estilo racionalista. La casa, construida en acero y vidrio, es una muestra más del amor de Mies van der Rohe por la sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos. Esta casa tiene toda su estructura resuelta con perfiles de acero. Tiene pilares, viguetas interiores, disponen de losas de hormigón prefabricado, el suelo de mármol, travertinos con calefacción por suelo radiante. Esta obra constituye uno de los ejemplos pioneros y paradigmáticos del minimalismo. Los únicos elementos que destacan en la construcción son los tres planos horizontales que forman la terraza y el suelo y el techo de la vivienda, soportados perimetralmente por pilares que no llegan a perforar los planos. El pabellón de Barcelona. Bueno, este fue construido con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Cabe resaltar que es una de las obras maestras que tiene Mies van der Rohe. El tamaño de este edificio es mucho más pequeño que el resto de las construcciones que este arquitecto había realizado. Además de esto, el lugar de emplazamiento estaba algo apartado. Quizás esto para mí sirvió de mucha ayuda para singularizar su obra. Este edificio está sobre un podio cubierto de travertino. La cubierta del edificio es plana y está sostenida por 8 pilares de acero que adoptan forma de cruz. Entre los pilares hay unas mamparas de mármol pulido que no tienen función estructural y grandes cristales que dan la impresión de ligereza y luminosidad. El espacio interior del edificio queda definido así sin muros que no puedan limitarlos. Tiene 2 patios y cada uno de estos un estanque que encuadran al pabellón. La estructura del pabellón se crea con 8 pilares de acero en forma de cruz que sostienen una cubierta plana. Al elevar el pabellón sobre un pedestal conjuntamente con el perfil estrecho del sitio, se acentúa la horizontalidad del edificio. El pabellón define sus espacios mediante el juego ortogonal de planos desplazados. Los muros se disponen de tal modo que generan una absoluta fluidez espacial en el interior del edificio. La estructura del techo está soportada por 8 columnas cruciformes delgadas que le permiten transmitir la sensación de flotar sobre el volumen a la vez que libera el interior para permitir un plano abierto.
El Crown Hall, considerada una de las obras maestras del arquitecto Mies van der Rohe. El Crown Hall es uno de los edificios más significantes en la arquitectura del movimiento moderno. Es la sede del Colegio de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. El edificio se configura con un espacio libre contenido en una forma rectangular en 2 niveles. Es un volumen exento con sus 4 fachadas de cristal, rodeado de una amplia zona verde con grandes árboles, principalmente en la fachada sur. El vidriado en todas sus caras permite que la facultad no le dé la espalda al resto de los edificios, respetando el contexto. Se caracteriza por una estética de simplicidad industrial, claramente expuesta en sus marcos de acero. El edificio se divide en 2 niveles, la planta principal configurada como un gran espacio y un nivel semienterrado donde se ubican las oficinas, salones y servicios. La planta principal, que ocupa el 50% de la superficie del edificio, compone un único espacio acristalado dedicado al estudio de la arquitectura. Mies lo calificó como un espacio universal, destinado a ser totalmente flexible en su uso. Las pocas divisiones que presenta son móviles, realizadas con paneles livianos que permiten cambiarlos de lugar adecuando el espacio según se requiera. Las fachadas de cristal crean un ambiente abierto, dando la sensación de estar trabajando al aire libre dentro de un parque, con la vista hacia los rascacielos de Chicago y la vegetación. La cubierta de 36 por 67 metros se apoya en una serie de columnas exteriores de acero que se ubican tangentes al cerramiento y se relacionan por medio de jacenas de canto de acero visibles sobre la cubierta. Esta técnica permitió a Mies cubrir importantes luces sin necesidad de apoyos intermedios y manteniendo un grosor de forjado estándar. La planta semienterrada está apoyado en una trama de columnas de 6 por 9 metros. Los materiales principales utilizados son el acero, hormigón armado y vidrio. Hubo una restauración en 2005. La pintura original de la estructura de acero fue reemplazada por un recubrimiento negro sin plomo. El acristalamiento fue sustituido en su totalidad por paneles que cumplen con los requisitos de carga de viento. El revestimiento de travertinos en la terraza sur fue sustituido. Los paneles interiores de madera y los armarios fueron reemplazados. Se añadieron aparatos electrónicos y cableados a la planta principal. Este proyecto debía realizarse en uno de los lugares más exclusivos del centro de Nueva York, reto al cual Mies respondió con un gesto urbanístico al tener en cuenta sobre todo en el contexto de desenfrenado crecimiento económico de los años 50. Dejando a un lado los criterios económicos, decidió liberar un espacio próximo al edificio, obsequiando a los habitantes de la ciudad una plaza pública con bancos para sentarse y 2 grandes estanques con fuentes. Con ello no solo creó una distancia necesaria con respecto a la calle para poner de relieve el edificio, sino que distanció de su tendencia a llevar al límite la construcción de rascacielos en favor del crecimiento urbano. La estructura de este edificio es de 39 pisos, combina una trama de acero y un núcleo de hormigón armado para resistir los empujes laterales del viento. Dicho núcleo se eleva hasta el piso 17 y a sus arrastramientos diagonales hasta el piso 29. Planta y alzado ortogonal, rigurosamente geométrico y funcional. Tiene una planta libre. Su tipología deja en evidencia la estructura compuesta por vigas de acero y columnas de bronce. Muros, cortinas que interrelacionan el interior y el exterior. Además, esas ventanas continuas de suelo a techo, pura estructura muro-cortina, acentúan la sensación de verticalidad. Decoración clara y reducida a la mínima expresión.
Por último y para concluir, podemos decir que el racionalismo es aquel movimiento en el que cada cosa y cada espacio tienen un porqué y una razón, lo cual conlleva al entendimiento de cada una de sus obras. En este movimiento predomina la función y en sus obras se busca dar relevancia y encaje al exterior por medio de ventanales grandes hechas en vidrio. Su mayor propósito es dar importancia a lo estructural, evitando cualquier tipo de ornamentación. En general, las obras de arquitectura racionalista se caracterizan por el predominio de conceptos de estructura y función, el uso de formas geométricas simples con criterios ortogonales y la concepción dinámica del espacio arquitectónico.